Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto para mí otra vez aquí estar en este estudio de Educación con Amor, el libro basado en el libro del Rabino Arush, que nos habla de todas estas claves para aprender a educar a nuestros hijos, para aprender a educarlos desde niños, pero pasando también por todas sus etapas. Hoy, después de estas sesiones de estudio que hemos tenido, llegamos a una que a mí me parece fundamental, ¿sí? Me parece fundamental porque una de las cosas que he descubierto en este proceso de aprender cómo educar con amor es que al final estamos nosotros educándonos a nosotros mismos y en ese proceso de educarnos a nosotros mismos estamos aprendiendo a construir ese carácter de Jesús y a poner en nuestro corazón todas esas características de Dios. Y una de las principales características, por no decir la más importante, que vamos a ver hoy es la misericordia. La misericordia que fundamenta todo en la tolerancia. Esa misericordia que hace que este mundo hoy se mantenga, que este mundo permanezca, porque si no fuera por la misericordia, nosotros no duraríamos ni un segundo en este mundo. Todos sabemos que nos equivocamos a cada instante. Y por eso nos damos cuenta que la misericordia y la tolerancia como tal es una de las características del educador. Y cuando nosotros como padres somos educadores de nuestros hijos, pues es una de las características fundamentales que nosotros tenemos que construir en nuestro interior. Escuchamos mucho de misericordia, mucho de tolerancia. Sin embargo, queremos hoy profundizar en este tema con el deseo de que la palabra de Dios llegue a mi corazón y pueda sacarla por esta boca para que también penetre en los corazones de todos los que están aquí también sacando este tiempo para estudiar y para aprender. Antes de iniciar, quiero que entremos en dos reflexiones sobre este tema de la tolerancia y de la misericordia. Dos reflexiones de Zvi Freeman que hablan algo muy bonito y voy a tratar de enmarcar de una forma lenta lo que voy a decir, con el objetivo de que pongas mucha atención, porque entender estas pequeñas reflexiones van a abrir un portal de conocimiento celestial para ti, como lo ha abierto para mí, que te va a permitir recibir y recibir y recibir del cielo, pero cosas impresionantes. Entonces, mucha atención. Cuando el mundo fue creado, también lo fue la tolerancia o la misericordia. Quizás la cosa más maravillosa sobre nuestro mundo, sobre este universo, sobre esta creación, sea que puede mantenerse, aunque está vagamente atado, permaneciendo de manera perfecta dentro de su imperfección. Eso es lo más maravilloso, es que este mundo se pueda sostener sabiendo cómo es de imperfecto, que este mundo se pueda sostener viendo lo que vemos. Nosotros vemos a nuestro alrededor maldad, muerte, peligros, la misma naturaleza, sin embargo, se puede sostener y eso es maravilloso. ¿Y es por qué? Y es por la tolerancia y la misericordia. Sin tolerancia, dicen los sabios, nuestro mundo o nuestra creación no podría mantenerse. Un mundo perfecto que sigue de manera precisa cada dictamen de lo alto no es un mundo. Qué perfecto es Dios. Un mundo que sigue ese dictamen de manera precisa es un feto que nunca ha dejado su matriz, que no presenta nada de sí mismo, como cuando un bebé está en el vientre de una mamá. En ese momento ese bebé dentro del vientre de la mamá no ha salido de esa matriz, por tal motivo no puede ser, no puede entregar nada de sí mismo a este mundo. Un mundo real es aquel en el que sus seres pueden aprobar
o pueden fallar, como normalmente nos pasa a cada uno de nosotros en nuestro día a día. En un mundo real, incluso cometer errores fatales que inclusive pueden obstaculizar ese camino hacia la verdad, nos permite estar vivos, nos permite ser sensibles a este proceso de conexión y de descubrir al Creador. Solo un mundo al que se le permite tropezar, como es nuestro mundo, puede pararse sobre sus propios pies. Y un mundo así, miren esto tan hermoso, un mundo así, un mundo al que se le permite tropezar, tu mundo, tú o yo, al que se nos permite tropezar. ¿Sabes qué dice Dios? A este mundo merece mi tolerancia, merece mi misericordia. A ti, te dice Dios, tú mereces mi misericordia, tú mereces mi tolerancia. Esto es espectacular, porque aquí nos empezamos a introducir en lo que significa esa relación con Dios y es empezar a construir esa característica de la misericordia y la tolerancia en nuestro propio ser. Y esto se redondea en esta segunda reflexión que también la voy a hacer despacio, y es que imagínense ustedes a Dios, imagínense al Creador, que en cada momento Él tiene que decidir entre dos cosas. Él siempre tiene una pregunta cuando tú la embarras, o cuando ve que todo el mundo la embarra, o cuando ve tantas cosas que están pasando tenaces en este mundo. O sea, nos imaginamos que él se pregunta, ¿será que debo aguantar una vez más las imperfecciones y errores de esta pequeña criatura? ¿O ya es hora de medir las cosas en la balanza y hacer juicio? Él se pregunta eso. Él se pregunta a cada momento que eso. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Dios se detiene después de hacer esa pregunta y entonces Él observa cómo tú o cómo yo hemos diseñado nuestro propio mundo, nuestro propio universo y el grado y la frecuencia con que mides y juzgas a aquellos que entran en ese mundo que tú has creado o en ese mundo que yo he creado. Dios se para entonces a ver, wow, miren allá a mi hijo, ha creado un mundo de conceptos, ha creado un mundo de creencias. Los que entran a ese mundo, con los que él tiene contacto, él cómo se comporta con esas otras personas, cómo es el grado y la frecuencia en la que mide a esas otras personas, cómo está juzgando a esas otras personas en la forma en cómo actúan, si piensan diferente o no piensan diferente, si lo hacen bien o no lo hacen bien, cómo están juzgando, se detiene Dios y toma una decisión y dice, ve, qué buen parámetro, con esa misma medida que mi hijo está midiendo al otro, así te voy a medir yo a ti. ¡Wow! Y esto es impresionante porque aquí esto nos está trayendo palabra, nos está trayendo versículos de la palabra donde encontramos que dice, con la vara que mides serás medido. Y eso es el componente importante de este tema de hoy, la misericordia. Entrando ya en materia, nos encontramos con ese gran profeta, ese gran patriarca que fue Moisés. ¿Y saben por qué el Creador eligió a Moisés para ser su pastor, el pastor de su pueblo? Pues justamente fue por la cualidad de la misericordia. Moisés sintió pena una vez por una pequeña oveja y Dios lo estaba observando y vio cómo Moisés se iba y agarraba esa ovejita indefensa
Inclusive él veía cómo Moisés se iba a esas ovejas indefensas y las sacaba que comieran el pasto más blandito antes de que salieran las ovejas más fuertes para que ellas pudieran comer. Tenía una misericordia tan grande que Dios se sorprendió de verlo y dijo, tú eres digno de cuidar mi rebaño. ¡Qué hermoso! ¿Y qué es un hijo? Un hijo es un alma que Dios te está entregando a ti. Un hijo es un Dios, es un niño, es un componente de su rebaño. Entonces, quiere decir, con este ejemplo que nos da la palabra con Moisés y de esta característica de la misericordia como Dios la tuvo en cuenta para entregarle esa responsabilidad a Moisés, pues queremos entonces que verdaderamente esa es una de las características más importantes de un líder o un educador. Esta es la cualidad decisiva para que Dios te elija a ti como líder o como padre, inclusive en los negocios, pues, aunque nos estamos saliendo del tema, pero la misericordia es una característica decisiva. Por este atributo, ¿saben qué es lo que pasa? Que la persona se asemeja más al creador. Nos volvemos como un creador mismo cuando nosotros nos manifestamos en misericordia. La misericordia es el producto del conocimiento. Es decir, que en la medida que tú estudies, como lo estás haciendo, sacando este tiempo para aprender de este tema de educación con amor, al momento de que tú te esfuerzas por leer la palabra, de que tú te esfuerzas por ir a tu congregación, a tu comunidad, a aprender y aprender, estás adquiriendo conocimiento. Y así es que logras que tu misericordia crezca, porque la misericordia es producto de ese conocimiento. Lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es la ira, lo contrario es el enojo, lo contrario es la crueldad. Y si la misericordia se origina en el conocimiento, quiere decir que la ira y la crueldad se originan en la ignorancia. Eclesiastés 7:9, ¿qué dice? La ira reside en el seno de los necios. Entonces ahí nos confirma totalmente esto que estamos aquí hablando. Hay una historia tan hermosa que quiero compartirles, que yo la leía y mejor dicho, se me aguaron los ojos. Y quiero que te metas en esta historia. Quiero que te imagines todo lo que vamos a contar, como si te estuvieran poniendo la película en este momento. Porque es una historia que nos va a permitir sensibilizar un poco más el concepto. Esta historia es del rabino Yehoshua HaKohen. Esta la relató un judío y básicamente hablaba de ese judío que le había tocado estar en los campos de concentración nazis. Todos sabemos toda esta etapa del holocausto, de los nazis cuando se llevaban a los campos de concentración a los judíos y pues los ponían en unas condiciones pero infrahumanas, tenaces. Pues resulta que había un judío allí dentro de todos estos otros judíos que estaban detenidos en un campo de concentración y pues las condiciones eran terribles. Recordemos que a estas personas la comida que les daban eran aguas calientes con un poco de sal y hasta se las tiraban, les escupían y ellos tenían que comer un pan, una ración al día, no dormían, los levantaban, los hacían caminar para ir a trabajar, los azotaban, les pegaban y adicionalmente la presión psicológica era lo más duro. Todo el tiempo estaban ofendiéndolos, todo el tiempo estaban matando al compañero, al amigo, al familiar, se habían llevado sus hijos a otro lado, sus esposas. Bueno, era un tema cruel, era un tema terrible. ¿Y qué pasaba? Que todo mundo tenía un deseo, a veces se les pasaba por su cabeza y por su corazón el deseo de suicidarse. ¿Sí? El sufrimiento en los campos de concentración era tal que pasaba por la cabeza suicidarse. Y este judío del que habla la historia, se le pasaba cada ratico el deseo de suicidarse. Y él, en ese momento de desespero que no veía ninguna salida, porque imagínense enrejado con soldados sin comer, mejor dicho, las fuerzas, era el espíritu el que lo sostenía, pues solamente pensaba que se tiraban contra la cerca. La forma en la que se suicidaban era
la más normal era que salían corriendo a las cercas, porque las cercas eran eléctricas y ahí se electrocutaban y morían electrocutados. O antes de llegar a la cerca, ellos se tiraban corriendo porque sabían que iba a haber un soldado que les iba a apuntar y ¡pum! Y les jugaba tiro al blanco y los mataba. Era muy normal que ellos desearan suicidarse, desearan entregar su vida, pero también ellos sabían que era una gran transgresión contra la palabra de Dios. Era una gran transgresión el suicidarnos. Y este judío solo sabía que había una cosa para él que impedía hacerlo. Y era algo que le sucedió durante su infancia. Algo que sucedió en su infancia hacía que él, teniendo tantos sentimientos, tantas emociones encontradas, tantas cosas infrahumanas, lo hacía otra vez levantarse y evitar perder su vida. ¿Qué era lo que le pasaba? ¿Cuál era ese recuerdo de su infancia? Pues resulta que este judío, en su infancia, era de una familia muy pobre. Era un niño que le tocaba trabajar, ayudar a su papá, a su mamá, pero él era muy inquieto por las cosas de Dios. Él era un niño que todo el tiempo leía la palabra, sus padres lo metían siempre y le inculcaban la palabra de Dios y era un muy buen ejemplo. Y este niño quería ir a estudiar a una yeshiva, que es como una escuela de un gran sabio, un gran maestro de la palabra, y era su sueño era estudiar, y él ellos iban a estudiar porque pues el colegio, allá podían estudiar como ya el bachillerato y además las cosas de la palabra, y él le pedía a sus papás que por favor, él quería que irse, pero resulta que eso quedaba en una región retirada donde él vivía, era muy lejos. Pero los papás, él de tanto verlo cómo era este niño de bueno, cómo se esforzaba por estudiar, leer la palabra, pues decidieron apoyarlo en ese deseo de irse a estudiar. Pero había un detalle, y era que en esa escuela, por ponerle un término que entendamos, hacían un examen, porque todos querían ir a estudiar a esa escuela, y hacían un examen, y ese examen pues les tocaba estudiar muchísimo para el examen. Y pues este niño estudió y estudió y estudió y estudió y eso leía y leía la palabra y estudiaba con sus padres y se sintió ya preparado y le dijo a sus papás, listo padres, ya es el momento de irme yo a presentar el examen. Y pues los papás le dijeron, listo hijo. Pues resulta que los papás no tenían dinero para darle para un tren o para que cogiera un bus hasta esa región y lo que máximo que hicieron fue ahorrar alimentos para armarle en una buena maleta y empacarle en esa maleta unas porciones de comida porque duraba como 2 semanas de viaje caminando y le tocó irse caminando a este niño. Y era niño, tenía como unos 12, 13 años. Pues él empacó, sus papás lo bendijeron, le dijeron, hijo, que Dios te acompañe, que te vaya muy bien. Y ese niño salió con su maleta y todo atrás con su maleta lleno del alimento y se fue caminando y emprendió su viaje. Y él llevaba sus papeles leyendo lo que tenía que estudiar y paraba y comía su comida y pasó un día y 2 días y no le podía quedarse en una posada, le tocaba mirar dónde se quedaba ahí abrigadito con una mantica que llevaba en su maleta. Y pasó un día, 2 días hasta que se terminaron las 2 semanas. Y cuando llega, pues imagínense este niño, tras de que iba muy animado, pero casi 2 semanas, como 10 días, 2 semanas de camino, pues llegó a ese sitio donde estaba ya la escuela y llegó completamente agotado, ojeroso, pálido, flaco, pero llegó animado, estaba contento porque estaba en el lugar donde él quería estar, donde había soñado estar. Y lo que hizo él, ¿saben qué fue? De una se fue a la escuela a presentar el examen, de una se fue.
Y él dijo, no, ¿dónde es? Buscó la dirección, averiguó dónde era y llegó al sitio. Cuando toca, sí, buenas, vengo para presentar el examen. Sí, claro, sigan. Pues resulta que el examen siempre era con el gran sabio, el sabio de esa escuela. Y llegaron, siga por aquí, muchacho. Y llegaron al sitio y estaba el sabio y le dijo, hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y el sabio y el niño, bien, sí, señor, bien, aquí vengo para presentar mi examen, gran sabio. Ah, hijo, ya. Pero el sabio lo veía y lo veía que este niño estaba súper agotado, que estaba pálido, ojeroso. El sabio no le dijo nada de su apariencia, realmente. Él simplemente, como lo vio agotado, le dijo, pues hijo, mira, tú sabes que nosotros aquí hacemos 4 preguntas, que es básicamente el examen. Pues voy a hacerte solamente 2 preguntas, porque la verdad lo que veo pone Dios en el corazón que te haga 2 preguntas. ¿Ah? Y el niño pues lo miró y se sonrió, pero con una sonrisa nerviosa porque él dijo, ¿esto será bueno o será malo? Porque ¿cómo yo le demuestro que he estudiado? Porque todo lo que he estudiado en 2 preguntas, ¿qué tal no me haga la pregunta? Y el niño estaba preocupado y no sabía, pero pues, ¿qué podía hacer? Era lo que dijera el sabio. Y le dijo, sí, sí, señor, no hay ningún problema, claro que sí. Bueno, hijo, entonces la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿cuándo fue la última vez que comiste una comida caliente? Y el niño pues se asustó pero él sabía que no podía mentir y pues él dijo, no, pues hace 2 semanas, rabino. ¿Hace 2 semanas? Ok, entonces paremos en este momento y vamos, yo te preparo una comida. Y pues se va el rabino a preparar una comida, un caldo de gallina. Y preparar una comida en esa época no era como ahora que tenemos la gallina en el congelador y ponemos la estufa, gas, horno, no. Ahí tenían la gallina en el huerto, tenían que ir a matarla, tenían que sazonarla, tenían que prender la leña. Bueno, todo el tema. Pues este rabino se demoró como 2 horas, directamente él, porque no quiso ni siquiera mandar a uno de sus asistentes, ni nada, teniendo él criados en esa escuela, sino él directamente se dio el trabajo y se tomó el tiempo de ir allí a prepararle este alimento a este niño. Y resulta que terminó de prepararle el alimento. Y cuando terminó de prepararle el alimento, pues fue y le sirvió, le dijo, listo, ven, siéntate, que ya aquí está listo el caldo. Y le sirvió un caldo de sopa delicioso con gallina, caliente, saliendo humo. Y ese niño pues empezó a comer y a comer y a comer y a comer y a comer. Y se comió todo ese platado. Y el sabio le dice, ¿y quedaste satisfecho? El niño dijo, no, no. Ok, y le echó más. Y tomó y tomó y tomó y se la tomó toda. Y vuelve y le pregunta al sabio, ¿quedaste satisfecho? Y el niño sabía que no podía mentir, porque el sabio descubría todo en sus ojos. Dijo, no, pues volvió y le echó otro tercer platado y se lo sirvió. Y él comió y comió y comió y ya. Y le dijo, ¿quedaste satisfecho? ¿Quieres más? Y dijo, no, 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 señor. Ya, muchísimas gracias, sabio. Estoy, mejor dicho, repleto. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora sí es el momento en que te haga la segunda pregunta. Como ya estás satisfecho, vamos a proseguir. Cuéntame, ¿hace cuánto que no duermes en una cama caliente? Y el niño lo mira y dice, pues él sabía que no podía mentir, le dijo, un sabio hace 2 semanas. ¿Saben cuál fue la respuesta del sabio? El sabio le dice, estás aceptando
aceptado en esta yeshiva, en esta escuela. Lo abrazó y le dijo, ven y acompáñame. Y lo llevó a la propia cama de él. Y le dijo, acuéstate a dormir. Lo cubrió con sus mantos, con sus cobijas calientes. Y el niño durmió muchas horas hasta que despertó todo renovado. Y allí comenzó a estudiar y a estudiar y a crecer hasta que llegaron los nazis y los días oscuros empezaron. El Holocausto, como empezamos la historia, detuvo todo lo bueno. Allí este hombre ya, que alguna vez fue un niño, vio el grado de degradación que puede llegar a tener el género humano, encarnada en la imagen de esos nazis. Él sentía que un mundo así ya no existía razón para vivir, ya para que vivo en un mundo con estas características. Las personas eran más crueles que las mismas fieras salvajes. Pero todo el tiempo, recordaba la imagen luminosa de ese sabio, el sabio que lo recibió y que era justamente lo opuesto a esas fuerzas impuras con forma humana. El sabio era la imagen del ser humano que consiguió elevarse al máximo de sensibilidad y nobleza de espíritu, la perfección de una imagen divina que ilumina al mundo. Esa imagen estaba siempre ante sus ojos. Siempre estaba ahí en esos momentos difíciles y siempre lo reconfortaba la calidez que sintió cuando el sabio lo cubrió con sus cobijas calientes. Ese recuerdo le dio las fuerzas para no caer en lo más terrible que fuera suicidarse y perder su vida. Gracias a ese detalle de niño, pasó esos momentos infrahumanos, salió del holocausto y construyó un hogar, tuvo una gran familia y se convirtió en otro gran sabio para este mundo. ¡Qué hermosura de historia! Esta historia es un ejemplo de la imagen que debe tener un líder, de la imagen que debe tener un educador. Alguien capaz de entender lo que ocurre en el corazón de un hijo o lo que ocurre en el corazón de un alumno o los líderes, lo que ocurre en el corazón de un seguidor. Esa persona que es capaz de hacerlo debe ser capaz de sentir en carne propia cómo deben ser los caminos de la palabra. Proverbios 3:17 dice, los caminos de la palabra son caminos de amabilidad y todas sus sendas son de paz. Siempre debemos tener presente que tenemos enfrente de nosotros a ese hijo, a un alma que puede cambiar el mundo. Siempre tenemos que tener presente a esa persona, a ese hijo, a ese seguidor. Es un alma que están poniendo enfrente de ti, al cual tú vas a educar. Porque si no lo tenemos presente, es posible que podamos llegar a apagar esa alma. Esa alma que iba a ser un gran líder, un gran maestro, un gran sabio. Qué importante es la misericordia. Qué importante es que nosotros nos esforcemos día a día por crecer en misericordia. ¿Sí? Por enfocarnos en abrazar ese corazón de ese hijo que tengo enfrente, ese corazón de ese prójimo, ese corazón de ese hermano, ese corazón de ese seguidor. Y aquí viene el otro componente, y es la voluntad. Porque acompañada de la misericordia, nosotros tenemos que despertar la voluntad en ese hijo o en ese niño. Lo principal es formar la voluntad. Einstein decía que hay una fuerza más poderosa que la fuerza nuclear, que la energía atómica, y es la fuerza de voluntad.
Nosotros podemos dar cantaleta, podemos, mejor dicho, reprochar a nuestros hijos, que por qué, alegarles, pegarles, y podemos hacer todo eso pensando que es la mejor forma de educar, pero no es la mejor forma. Esa es la más fácil. Dar cantaleta es súper fácil. El verdadero sabio, el verdadero sabio y educador es el que despierta la voluntad y las ganas de cambiar lo que no está bien en ese niño o en esa persona. Cuando algo le falta a la persona, debe saber que le falta es voluntad y ganas. Es decir, que si ese niño no está logrando algo es porque a él le falta voluntad y ganas. Y nosotros tenemos que es ver eso. Cuando vemos que el niño tiene problemas y no hace los deberes o no escucha tus recomendaciones, etcétera, etcétera, debe ponerse es en los caminos de despertarle esa voluntad. Despertar la voluntad, no criticar. Y sí, hay claves, como lo decíamos en el mensaje, hay claves para despertar la voluntad. Y el primer camino para despertar la voluntad, pues justamente es ignorar lo que el niño no hace o lo que el niño no hace bien y ver todo lo que sí hace y lo que él logra hacer muy bien, en lo que tiene éxito. Ahí es donde tú como padre o como educador debes clavar tu mirada. Enfocarse en lo bueno despierta en el niño las ganas de hacer las cosas buenas y va a fortalecer inclusive los puntos débiles. Entonces, después de tú enfocarte en esto, pues el camino a seguir es que tú leas, por ejemplo, las historias como las que acabamos de escuchar de este gran judío, de este gran justo, que pasó por todo este proceso y al final logró salir victorioso. Nosotros tenemos que leerle estas hermosas historias a nuestros hijos. Cosas que muestren el tema en el cual yo quiero construir. Si quiero yo construir el tema de honestidad, si quiero yo construir temas de orden, pues leámosle una historia de orden, de honestidad, ¿sí? De respeto, una de respeto. Que sea una historia según el momento, según lo necesario de ese momento. Ahora, otro camino que ayuda mucho a despertar la voluntad es fijarle metas al niño, decirle, papi, tengo esta meta para ti, pero no cualquier meta, tiene que ser una meta que estemos seguros que ese niño la puede lograr, que la puede conseguir. Si yo estoy seguro que le voy a poner una meta y estoy seguro que la puede conseguir, además le voy a prometer un premio para cuando la consiga. Por ejemplo, apréndete un versículo de la Biblia y te doy un dulce o te doy 2,000 pesitos, ¿sí? Algo. Y cuando lo consigue, pues le doy el premio. Y no solamente le doy el premio, lo elogio. Le digo, wow, qué pino, cómo lo aprendiste de bien, cómo lo lograste, lo elogio, lo elogio, lo elogio. Y así fortalecemos la voluntad y la confianza en sí mismo de ese niño, ¿sí? Que sepa que puede lograrlo y que sus logros son premiados, ¿sí? Luego, ¿qué vas a hacer? Pues es un proceso, paso a paso. Luego, ¿qué vas a hacer? Pues se le va retando. Entonces, si antes era un versículo, pues ahora apréndete 2, o más, y los que quieras, y más, y así tú vas despertando en él esas ganas de lograr más y más. Es muy posible que tú le digas 2 y él te llegue con 3, porque ya empieza esa voluntad a crearse desde su interior y a manifestarse en esos actos, ¿sí? Es más, cuando él lo logra y cuando él va más allá, tú tienes que ser, pero rápido en decirle que si sigue así, se están abriendo las puertas del cielo, las puertas del éxito para su vida. El Salmo 145:16 dice, abre tu mano y satisface a todo ser vivo según su voluntad. Mira lo que dice aquí la palabra. Abre tu mano y satisface a todo ser vivo según su voluntad. O sea, cualquier logro de una persona depende del deseo y la confianza en sí mismo para lograrlo. Por tal motivo, eso es lo que tenemos que construir en nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que ver cómo lo recompensamos todo el tiempo para que esta voluntad crezca. Inclusive, estas recompensas
deben hacerse con placeres sensoriales, ¿sí? Placeres de un gusto, de que se sientan felices, de algo que les guste, no hacer lo opuesto, porque normalmente estamos muy acostumbrados a hacer lo opuesto, porque con nosotros es posible que en algunas ocasiones hicieron lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Humillarlos, gritarles, pegarles, etcétera. Eso no es para nada lo recomendado. A ver, pensemos en estas recompensas desde lo que produce placer sensorial. ¿Por qué crees que el hombre corre con tanta facilidad tras los apetitos del mundo? Pues obviamente porque está seguro de que al satisfacer esos apetitos del mundo va a sentir placer. Entonces, Dios no se equivocó con esto. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esta idea y aplicarla con inteligencia. ¿Para qué? Para que cuando el niño haga algo bueno, pues yo lo premio en lo bueno. ¿Sí? Y él siente el placer y afirma lo bueno. Entonces nosotros tenemos que aprovechar los deseos materiales para que ese hijo aprenda a actuar apropiadamente. Y decir que el premio material que recibió, o sea, miren esta parte importante, porque cuando él ya disfruta y todo eso, y dice, wow, no, qué rico, ¿cómo este premio, yo quiero más? Yo le digo en ese momento, ¿sabes una cosa, hijo? Ese premio material que estás recibiendo y que estás disfrutando tanto, no es nada, pero nada comparado con lo que está recibiendo tu alma, con lo que estás recibiendo en el espíritu. Y así lo empiezas a trasladar al plano espiritual. Ojo con juzgar a los niños. Ojo, recuerden que esto es algo clave. Ojo con los castigos. Porque cuando tú juzgas a un niño los castigos, cuando tú lo vas a hacer, casi que tienes que pensar como si tuvieras en este momento, tú dices, voy a castigarlo, voy a porque para. Y piensa que enfrente tú tienes una posibilidad de decidir como si tuvieras a una persona si le vas a dar pena de muerte o no. Es de ese nivel, ¿sí? O sea, tú tienes que ponerlo de ese nivel de importancia, porque un reproche mal aplicado a un niño puede llegar a matar a un niño en su espíritu y en su alma y en sus ganas de vivir. Los grandes malvados empezaron sus carreras ahí de niños, en el momento en que fueron rechazados por sus padres o por sus maestros. Y lo mismo con los grandes sabios. Entonces, recordemos que en cualquier otro trabajo, si fracasamos, la pérdida es material. Se puede arreglar, pero si fracasamos en la educación, si fracasamos en la educación de un hijo, dejamos en el camino almas pisoteadas. Es impresionante ver lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es impresionante la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Pero también es hermoso ver que Dios lo ha puesto en nuestras manos. Porque eso demuestra la fe que Dios tiene en nosotros. Eso demuestra cómo Él confía en nosotros. Y eso es invaluable. Si Dios confía en ti, si Dios confía en mí, sabiendo tú cómo eres, sabiendo yo cómo soy, sabiendo cómo te equivocas una y otra vez, pero ahí está Dios, yo confío en ti, hijo. No importa, yo sé que la embarraste, pero yo sé que tú mañana lo vas a lograr. Yo confío en ti. Y Él no se va a cansar de confiar en ti. Él está ahí esperando, atento, a ver cómo tú mejoras eso que quieres mejorar. Él está ahí ansioso de ver cómo tú cambias. La volviste a embarrar y tú le dices, Padre, perdóname, no, yo quiero cambiar, yo quiero hacerlo nuevamente bien. Él está ahí y Él dice, listo. Y Él ni se le pasa por la mente. No, este es pura paja, si ya lo he perdonado muchas veces. Este no va a cambiar ya, esto ya
está, peor dicho, dañado. Él no piensa así. Así tú le has dicho 1000 veces, perdóname, yo lo voy a intentar. Él está así como si fuera la primera vez. Y como esa primera vez, tiene fe en que tú lo vas a lograr. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que pedirle a Dios. Pedirle que su Santo Espíritu ponga en nuestro corazón esa misericordia para ver a nuestros hijos todo el tiempo, dándoles oportunidades, amándolos y no juzgándolos, y no bajándolos, y no atropellándolos, sino esforzándonos en generar esa voluntad en ellos, en levantarle esas ganas de vivir. Está en nuestras manos y le damos gracias al cielo por confiar en nosotros. Nosotros podemos hacerlo, porque si Dios tiene fe en nosotros, es porque nosotros tenemos la capacidad de hacerlos. Entonces empecemos. Estamos ya dando los primeros pasos porque estamos esforzándonos para aprender. Estamos aquí sacando el tiempo para aprender. Ahora esforcémonos para que esto penetre en lo más hondo de nuestro corazón y se vuelva una realidad. Muchas gracias por este tiempo tan maravilloso. Meditemos mucho en este tema de la misericordia. Mucho, porque no solamente va a ser de valor para la educación de nuestros hijos, va a ser de gran valor para la vida, va a ser de gran valor para tu relación con Dios, porque allí tú te estás haciendo semejante a Él. Un abrazo y que Dios los bendiga.